Apenas unos minutos, el príncipe William y la princesa Ana se presentaron juntos ante la nación y pronunciaron el anuncio que Gran Bretaña había temido durante mucho tiempo, pero que nunca imaginó que llegaría con una fuerza tan repentina. Dentro del castillo de Windsor, el rey Carlos había sufrido una grave crisis cardíaca seguida de peligrosas complicaciones que obligaron a su equipo médico a suspender indefinidamente todos los deberes reales, mientras se concentraba por completo en su recuperación. William luchó por mantener la compostura mientras hablaba, mientras que la expresión de Anne revelaba el peso emocional que ya no podía ocultar. Cuando el príncipe llegó a la última frase de la declaración, un silencio abrumador se apoderó de la habitación tan profundo que incluso el tic-tac constante de los relojes del palacio parecía increíblemente fuerte. William estaba de pie dentro del salón blanco del castillo de Windsor, con las manos apoyadas firmemente contra el atril, como si fuera lo único que lo mantuviera estable. A su lado la princesa Ana permaneció perfectamente quieta, sosteniendo en silencio un pañuelo doblado que nunca levantó, y su moderación hablaba más fuerte que las lágrimas. Su aparición juntos no dejó lugar a especulaciones ni a ilusiones reconfortantes. Gran Bretaña comprendió instantáneamente que la monarquía ya no gestionaba un asunto familiar privado, sino que se enfrentaba a una auténtica emergencia nacional. Con medida precisión, William explicó la secuencia de acontecimientos que se habían desarrollado detrás de los muros del palacio. El rey Carlos había sufrido un episodio cardíaco agudo poco después de completar una sesión informativa privada, colapsando sin previo aviso y requiriendo intervención médica de emergencia inmediata. Exámenes adicionales revelaron graves complicaciones cardiovasculares que dejaron al monarca físicamente debilitado y temporalmente incapaz de llevar a cabo compromisos públicos o cumplir con las responsabilidades constitucionales que definen el papel del soberano, incluida la aprobación de asuntos estatales y la celebración de audiencias con líderes gubernamentales. Por un breve momento, William hizo una pausa antes de decir en voz baja, «Mi padre». Las palabras parecieron atascarse en su garganta, exponiendo la dolorosa verdad detrás de la declaración cuidadosamente preparada. Comprendió que el país necesitaba desesperadamente tranquilidad, pero cada frase le recordaba que la certeza era algo que ni siquiera él podía prometer. Su esfuerzo por mantener la compostura solo hizo que la emoción bajo la superficie fuera aún más desgarradora. La princesa Ana ya se había enfrentado a su propia y difícil batalla antes de que el anuncio llegara al público. Un asistente de alto rango sugirió describir la condición de Charles como nada más que una indisposición temporal, esperando que un lenguaje más suave pueda calmar la preocupación del público. Ana rechazó la propuesta inmediatamente, insistiendo en que disfrazar la gravedad de la condición del rey solo alimentaría la especulación, debilitaría la confianza del público y disminuiría la gravedad de lo que su hermano realmente había soportado. Luego vino la revelación que transformó la preocupación generalizada en una auténtica conmoción. William confirmó, basándose en el informe médico oficial, que el rey Carlos había perdido completamente el conocimiento durante la crisis y permaneció inconsciente durante varios minutos, críticos antes de que los especialistas lo estabilizaran con éxito. Aunque los médicos finalmente restauraron su condición, advirtieron que la recuperación sería lenta, impredecible y monitoreada de cerca las 24 horas del día, dentro de una suite privada segura, dentro del castillo de Windsor. Quizás el momento más emotivo no provino del informe médico en sí, sino de las primeras palabras registradas del rey después de recuperar la conciencia. Según el relato escrito de su médico, Carlos no preguntó sobre ceremonias inacabadas, deberes constitucionales, documentos gubernamentales o asuntos palaciegos. En cambio, su primera pregunta en voz baja fue si William y Anne habían sido informados, revelando que en el momento más vulnerable de su reinado, la familia le importaba más que la corona que se había pasado toda la vida preparándose para usar.
William bajó la vista hacia la declaración preparada, antes de apartar suavemente las páginas. Lolopter, por hablar sin leer, admitió con inconfundible emoción que su padre todavía luchaba con notable coraje, pero que ya no podía soportar una carga tan enorme solo. Anne se volvió lentamente hacia su sobrino, y por primera vez ninguno de los dos intentó ocultar la angustia visible en sus rostros. La distancia cuidadosamente mantenida entre el deber público y el dolor privado había desaparecido silenciosamente. Mientras los periodistas abandonaban lentamente la sala, se desarrolló otro momento de silencio que habló más fuerte que el propio anuncio oficial. Un secretario privado de alto rango levantó con cuidado la familiar caja roja de despacho, el contenedor tradicional reservado para documentos gubernamentales urgentes, y se la llevó a William, en lugar de colocarla ante Charles. No se ofreció ninguna explicación, pero todos los presentes comprendieron el peso simbólico de ese movimiento silencioso. Sin un solo gesto dramático, la responsabilidad ya había comenzado a trasladarse hacia el futuro rey. Mientras el país luchaba por procesar la noticia del colapso del rey, una batalla emocional aún más profunda se desarrollaba detrás de las puertas cerradas del castillo de Windsor. Escondidos de las cámaras, el príncipe William, la princesa Ana y la reina Camilla se enfrentaban a la aterradora posibilidad de que Carlos nunca volviera a la vida real como siempre habían conocido. La declaración oficial pertenecía a la nación, pero el dolor que se desplegaba detrás de ella pertenecía enteramente a una familia que intentaba desesperadamente prepararse para un futuro incierto. Detrás de los grandes muros de Windsor, William ya no se parecía al heredero confiado que se preparaba para un eventual reinado. En cambio, era simplemente un hijo que intentaba comprender con qué rapidez parecía desaparecer la fuerza que siempre había asociado con su padre. Cada pasillo silencioso, cada puerta cerrada y cada conversación susurrada le recordaron que el futuro que esperaba llegar dentro de unos años había comenzado repentinamente a acercarse a él mucho antes de lo que nadie imaginaba. La princesa Ana llevaba un tipo de carga diferente, construida tras décadas de conocer a su hermano mejor que casi nadie. Recordó las conversaciones durante las cuales Charles admitió en voz baja que se sentía agotado solo para descartar cada preocupación con una sonrisa, antes de regresar al trabajo como si nada hubiera cambiado. Mirando hacia atrás, se preguntó si debería haberlo desafiado con más firmeza, en lugar de respetar su determinación de continuar sirviendo a pesar de los evidentes signos de fatiga. William finalmente entró en una sala de estar privada, y en voz baja le pidió al asistente que lo esperaba que lo dejara en paz. Se quitó lentamente los gemelos con manos temblorosas y los colocó sobre la mesa, como si incluso un peso tan pequeño se hubiera vuelto difícil de llevar. Durante años se había preparado para asumir una responsabilidad cada vez mayor, pero la sucesión siempre había sido un futuro abstracto que aguardaba en algún lugar en la distancia. Ahora se sentía dolorosamente inmediato, porque había llegado a través del sufrimiento de su padre, y no por el paso natural del tiempo. De repente cada decisión tenía consecuencias mucho más allá del protocolo. Actuar con demasiada cautela corría el riesgo de crear incertidumbre en torno a la monarquía, en un momento en el que se necesitaba desesperadamente estabilidad. Sin embargo, actuar demasiado rápido corría el riesgo de crear la apariencia de que estaba ansioso por reemplazar al padre que todavía esperaba desesperadamente que se recuperara. Entre esas dos opciones imposibles, William se encontró equilibrando las expectativas nacionales con la angustia personal. Más tarde, Ian compartió detalles de una conversación privada documentada que había mantenido con William solo unos días antes. Ella reveló que Charles había experimentado dificultad para respirar, recurrentes episodios de mareos y presión persistente en el pecho durante varias semanas antes del colapso. Cada vez que ella lo instaba a reducir el ritmo o buscar una evaluación médica adicional, él descartaba sus preocupaciones como simple fatiga provocada por un horario abrumador. Incluso se había reído suavemente insistiendo en que simplemente necesitaba descansar otra noche. Ahora esos recuerdos se negaban a abandonarla.
Cada broma que Charles había hecho sobre el cansancio resonaba dolorosamente en sus pensamientos, transformadas en advertencias que nadie había reconocido del todo hasta que fue demasiado tarde. La disciplina de toda la vida de Anne no pudo protegerla de la silenciosa culpa que acompaña a la retrospectiva cuando cada momento pasado por alto, de repente, parece dolorosamente obvio. Sabía que nadie le había fallado intencionalmente, pero las preguntas seguían siendo imposibles de silenciar. La reina Camila vivió la crisis desde una perspectiva completamente diferente. Ella permaneció constantemente al lado de su marido durante la emergencia, negándose a separarse de él cada vez que los médicos le permitían quedarse. Sin embargo, a medida que las discusiones médicas se volvieron cada vez más serias, los especialistas naturalmente dirigieron las conversaciones más críticas hacia William y Anne, como los sucesores constitucionales más cercanos del rey. Ver cómo se desarrollaban esas reuniones privadas a puerta cerrada dejó a Camilla frente a un aislamiento que nunca había esperado sentir. Cuando un médico solicitó en voz baja una conversación confidencial con los hijos de Charles, Camilla se quedó afuera de la habitación mirando cómo se cerraba la puerta entre ellos. El momento tenía un peso emocional mucho mayor que las cuestiones de protocolo o procedimiento. Ella era la esposa del rey, la persona que había compartido tanto sus cargas públicas como sus luchas privadas, pero las circunstancias la colocaron de repente fuera del círculo donde se discutían las decisiones más difíciles. La distancia le dolía mucho más de lo que ella permitía ver a nadie. Más tarde esa noche Catherine encontró a William de pie en silencio, ante una fotografía enmarcada que mostraba al rey Carlos sonriendo junto al príncipe George. Se sentó junto a su marido sin hablar, dejando que el silencio se calmara, hasta que él finalmente admitió lo que le había estado pesando durante todo el día. Creía que podía gestionar la maquinaria de la monarquía, supervisar los deberes oficiales y cumplir con las responsabilidades constitucionales si fuera necesario. Lo que lo aterrorizaba era encontrar las palabras para explicarles a sus propios hijos que su abuelo tal vez nunca se recuperara por completo. Catherine colocó suavemente su mano sobre la de él, recordándole que el liderazgo comienza con la honestidad mucho antes de llegar al escenario público. Ella le dijo que George, Charlotte y Louis merecían la verdad expresada con compasión, en lugar de incertidumbre envuelta en silencio. William asintió en silencio, comprendiendo que ninguna preparación real lo había preparado realmente para conversaciones como la que ahora le esperaba en casa. En ese momento, no estaba pensando en coronas o ceremonias, sino simplemente en proteger a su familia durante los días más difíciles que jamás habían enfrentado. Más tarde esa noche, Camilla se acercó a Anne en uno de los tranquilos pasillos de Windsor con una pregunta que había estado pesando mucho en su corazón. Preguntó por qué Anne había permanecido al lado de William durante todo el anuncio en lugar de estar al lado de su marido. Anne respondió con tranquila honestidad, explicando que en ese momento el país necesitaba una estabilidad visible en lugar de una imagen de dolor personal compartido. Camila asimiló la respuesta sin protestar, aunque el dolor detrás de su expresión persistió mucho después de que Anne se alejara. Mientras la oscuridad se apoderaba del castillo de Windsor, un especialista de alto rango entregó silenciosamente a William un resumen médico confidencial que detallaba la condición reciente del rey. Una fecha llamó inmediatamente su atención en referencia al ensayo de una reciente ceremonia de investidura que los funcionarios de palacio habían descrito públicamente como enteramente tranquila. El informe sugería algo muy diferente. En lugar de comenzar con el dramático colapso que conmocionó a la nación, la crisis de salud de Charles se había revelado silenciosamente, semanas antes, oculta bajo la determinación, la rutina y las apariencias cuidadosamente mantenidas. 3 semanas antes del anuncio público, el rey Carlos había insistido en asistir a un ensayo en el interior del St. George's Hall, a pesar de evidentes signos de agotamiento. A mitad de la procesión formal, su mano derecha se apretó alrededor del respaldo de una silla, mientras el color desaparecía lentamente de su rostro.
Durante 11 agonizantes segundos, no respondió cuando la princesa Ana lo llamó por su nombre, dejando a todos los presentes congelados en silenciosa incredulidad antes de que la ceremonia se detuviera inmediatamente. Las puertas se cerraron. Silenciosamente se ordenó a los testigos que describieran la interrupción como nada más que un retraso en la programación y se restableció la normalidad lo más rápido posible. Sin embargo, detrás de esa explicación cuidadosamente controlada, se encontraba la primera advertencia inequívoca de que el cuerpo del rey ya no podía soportar las implacables demandas que se le imponían. Al mirar atrás, Anne se dio cuenta de que aquellos momentos olvidados en el interior de St. George's Hall no eran simplemente un incidente aislado. Se habían convertido en el verdadero comienzo de la crisis que eventualmente obligaría a la monarquía a enfrentar una realidad que ya no podía posponer. Ella lo agarró del brazo mientras él luchaba por respirar y ordenó que se detuviera el ensayo. Una investidura es una ceremonia formal en la que el monarca presenta honores al público, y cancelar una sin explicación generaría preocupación de inmediato. El rey rechazó una ambulancia, pero su hermana amenazó con poner fin a todo el evento a menos que aceptara ser examinado cerca. Finalmente cedió. Carlos escuchó mientras un médico de palacio recomendaba reposo inmediato y pruebas cardíacas urgentes. El monarca asintió, firmó un horario reducido y prometió seguir el consejo. Sin embargo, a los pocos días se empezó a incluir reuniones oficiales nuevamente en el calendario. Creía que alejarse crearía pánico. Anne creía que estaba jugando con su vida. La discusión se produjo sin ayudas. La princesa Ana le dijo a su hermano que el coraje se había convertido en imprudencia. Respondió que la monarquía no podía hacer una pausa simplemente porque su soberano se sintiera débil. Golpeó la silla a su lado y dijo que el deber no le daba derecho a obligar a su familia a presenciar un colapso evitable. Charles se dio la vuelta pero no negó el peligro. William descubrió la verdad a través del expediente médico confidencial. El príncipe se enteró de que el incidente nunca había aparecido en las notas informativas, reales generales, los resúmenes diarios utilizados para mantener informados a los miembros superiores de la familia. Su padre había ordenado al personal que no lo alarmara durante un período. En lugar de sentirse protegido, el hijo se sintió traicionado. Entonces surgió otra advertencia. Un relato documentado de un lacayo afirma que Charles se mareó después de una cena privada y se apoyó contra la pared del pasillo. El rey desestimó la preocupación y ordenó que no se circulara ningún informe. Camila sabía sobre el primer episodio. La reina lo había instado a descansar, pero luego apoyó su exigencia de secreto. William ahora veía su silencio como parte del peligro, mientras que Anne lo veía como una prueba de que el miedo había anulado el juicio. Solo en el estudio de Charles William abrió el diario de compromiso real y encontró citas médicas canceladas reemplazadas por reuniones oficiales. Cerró el libro y preguntó quién autorizaba los cambios. Respondió el secretario privado, el rey. William llevó el expediente hacia la sala médica. Anne se reunió con él en la puerta. Durante semanas Charles había utilizado la autoridad para proteger su secreto. Ahora William y Anne estaban a punto de utilizar el amor, la ira y la necesidad constitucional para despojar a ese secreto. Carlos estaba despierto cuando entraron Guillermo y Ana, pero el rey comprendió inmediatamente que no se trataba de una visita familiar. Su hijo llevaba el expediente médico. Su germana cerró la puerta detrás de ellos y despidió a la ayuda que esperaba. Por primera vez desde el colapso, no hubo cortesanos ni médicos ni declaraciones cuidadosamente preparadas entre los tres. William colocó el expediente al lado de la cama y hizo una pregunta. ¿Por qué decidiste que no teníamos derecho a saberlo? Charles parecía exhausto, pero su instinto de controlar la habitación permaneció intacto. Un monitor cardíaco seguía su estado bajo la manga, pero aún así preguntó por qué el expediente confidencial había salido del consultorio médico. El rey insistió en que se estaba manejando la crisis,
William no se movió. Explicó que ya le llegaban informes del gobierno, correspondencia diplomática y autorizaciones de palacio. Esas autorizaciones son aprobaciones oficiales necesarias para mantener en marcha los deberes reales y estatales. No podía proteger la institución mientras se le negaba la verdad sobre el hombre en su centro. La ira de William finalmente se hizo patente. El príncipe acusó a su padre de tratar el amor como una debilidad que había que gestionar. Charles respondió que un heredero no podía cargar con todos los temores privados. Su hijo respondió de inmediato. No hablaba como heredero. Hablaba como un niño que casi había descubierto la verdad demasiado tarde. Anne se negó a suavizar el momento. La princesa recordó a su hermano el ensayo de investidura y la promesa que le había hecho de descansar. Ella le dijo que continuar no había demostrado valentía. Había obligado a todos los que lo rodeaban a participar en la negación. Su voz se mantuvo firme hasta la frase final. Nos hiciste ayudarte a desaparecer delante de nosotros. Charles finalmente dejó de discutir. A través de una conversación privada grabada y luego documentada por su secretaria, el monarca admitió que dar un paso atrás le asustaba más que los síntomas. Creía que una vez que William asumiera toda la carga, el país podría descubrir con qué facilidad podría funcionar la corona sin él. William abrió el informe del especialista y leyó la conclusión en voz alta. Incluso si Charles se estabilizara, volver a su carga de trabajo anterior podría desencadenar otro episodio catastrófico. El rey cerró los ojos. Ese silencio confirmó que ya lo sabía. Charles cogió su pluma estilográfica y la sostuvo encima de la caja de despacho, el estuche seguro que se utilizaba para los documentos gubernamentales urgentes. Luego colocó el bolígrafo al lado sin firmar nada. William abrió la puerta y encontró a Camilla esperando. La reina miró más allá de él hacia su marido, pero Ana dio un paso adelante y dijo que la familia ahora tenía que decidir qué vendría después. Se acabó el engaño. Pero mientras Carlos seguía siendo rey de nombre, alguien más tendría que mantener unida la monarquía en la práctica. Antes del amanecer, las cajas rojas dejaron de viajar hacia la suite privada del rey. Fueron redirigidos al príncipe William. No se había hecho ninguna proclamación, ninguna corona había cambiado de manos, y Carlos seguía siendo soberano. Sin embargo, dentro de Windsor, la maquinaria de la monarquía ya había cambiado. Anne estaba de pie, junto a la larga mesa, mientras los asesores presentaban horarios, informes de seguridad y documentos gubernamentales a su sobrino. William no se sentó en la silla de su padre. Eligió el que estaba al lado, un gesto de lealtad que también reveló la dolorosa verdad. William tomó el control de las reuniones informativas de alto nivel, los compromisos públicos y la comunicación urgente con los funcionarios gubernamentales. El príncipe ahora llevaba el peso externo de la corona mientras Ana administraba la casa, la disciplina del personal, los planes de viaje y la cancelación de deberes que podrían ejercer mayor presión sobre Carlos. El acuerdo de emergencia de la corona era un sistema temporal que permitía a los miembros de la realeza de mayor rango actuar en nombre del monarca sin destituirlo del trono. El primer encuentro expuso el costo emocional. Un asistente sacó la silla del rey, pero William lo detuvo inmediatamente. Eligió otro asiento y dejó clara su posición. Nadie se comportaría como si su padre ya hubiera desaparecido. La decisión se ganó un respeto silencioso, pero también reveló cuán profundamente temía el futuro rey, el significado de cada gesto real. Camilla entró antes de que pudiera comenzar la reunión. La reina exigió saber por qué Ana había aprobado cambios en el calendario real sin consultarla. La princesa respondió que Carlos había pedido estabilidad, y la estabilidad ahora requería decisiones sin interferencias emocionales. Camilla escuchó más que un procedimiento en esas palabras. Escuchó una acusación de que el dolor había debilitado su juicio. Ana no retrocedió. Le recordó a la reina que proteger a Carlos ahora significaba reducir su carga, no defender la apariencia de que nada había cambiado. Camilla insistió en que entendía a su marido mejor que nadie. La princesa respondió que comprenderlo no había detenido la crisis. Luego el secretario privado presentó una instrucción grabada dictada por Charles,
después del enfrentamiento. El rey concedió a Guillermo autoridad sobre los deberes reales externos y le pidió a Ana que supervisara la casa hasta que los médicos decidieran si podía regresar. También les ordenó que lideraran todas las comunicaciones de salud pública. Camila se quedó helada. Esperaba hablar en nombre de su marido, pero el monarca había elegido a su hijo y a su hermana. La decisión no fue un castigo. Charles creía que proyectarían la unidad que el país necesitaba. Aún así, la reina lo vivió como un rechazo. Anne sacó una pequeña llave de un estuche de cuero negro y la colocó en la palma de William. Abrió las cajas de despacho utilizadas para los documentos estatales urgentes. Ella cerró los dedos alrededor de él y dijo: «Tú no ocuparás su lugar. Se lo estás guardando». William no pudo responder. Luego entró un asistente con un mensaje de los médicos. Charles había sufrido otra breve alteración del ritmo cardíaco durante la noche. Por la mañana la corona se había adaptado, pero dentro de la familia, la segunda advertencia hizo añicos la última esperanza de que la vida pudiera volver rápidamente a la normalidad. La segunda advertencia duró menos de un minuto, pero su efecto recorrió todas las residencias reales. Los compromisos desaparecieron de los calendarios. Los coches que esperaban en los patios del palacio fueron despedidos. Se pidió a los miembros del personal que se prepararan para semanas de incertidumbre. En Windsor, Camilla permaneció afuera de la habitación de Carlos mientras los médicos ajustaban los monitores y se negaban a dejar entrar a nadie. En el Palacio de Kensington, William leyó la actualización 2 veces antes de guardarla en su bolsillo y decirle a Catherine: «Esto ya no es temporal». William heredó inmediatamente los deberes reales más delicados. El príncipe tomó el control de las reuniones de gobierno, las llamadas diplomáticas y los compromisos públicos urgentes, mientras Ana se ocupaba de las ceremonias que requerían firmeza y continuidad. Las visitas de Estado, las investiduras y las recepciones fueron pospuestas o reasignadas. Una investidura es la ceremonia formal en la que el monarca presenta honores, y la destitución de Carlos de ese papel señaló cuán grave se había vuelto la crisis. También se pidió a Eduardo y Sofía que aumentaran su carga de trabajo, porque la monarquía no podía simplemente parar. Windsor endureció todas las reglas. El ala privada estuvo bajo estricto control de acceso, y un equipo de respuesta médica permaneció cerca en todo momento. Solo un pequeño grupo de familiares podía ver al rey, y las visitas eran limitadas. La razón era clara, incluso una tensión emocional breve podría ejercer más presión sobre su corazón. Camila se negó a aceptar esos límites. Cuando un médico le pidió que se fuera durante el tratamiento, la reina se mantuvo firme y dijo que era su esposa, no una visitante. Anne se acercó y la guió hacia el pasillo. La princesa le dijo que el amor no cancelaba las órdenes médicas. Camilla apartó su brazo, pero aún así dio un paso atrás. William se enfrentaba a una tarea aún más difícil en casa. Él y Catherine reunieron a George, Charlotte y Louis y les explicaron que el corazón de su abuelo se había debilitado peligrosamente. George preguntó si esto significaba que su padre se convertiría en rey. La pregunta detuvo a William en seco. El futuro rey finalmente respondió: «Significa que el abuelo necesita que seamos una familia primero». Posteriormente, los especialistas confirmaron mediante una evaluación médica escrita que la recuperación podría tardar meses. Incluso un resultado favorable requeriría rehabilitación, reducción del estrés y cambios permanentes en el papel de Charles. El retorno total fue discretamente eliminado de la planificación palaciega. Entonces apareció una grabación privada. Charles lo había dictado antes del segundo disturbio. En el audio, el monarca agradeció a Ana por protegerlo de su propia terquedad y le dijo a William que el liderazgo comienza cuando el miedo ya no controla el deber. Camilla escuchó sola. Cuando Charles se disculpó por dejarla fuera, ella detuvo la grabación y se cubrió la cara. Horas más tarde, el rey envió una solicitud escrita a mano a través de su médico. Quería que William y Anne estuvieran juntos, sin asesores, sin papeles, sin testigos.
La crisis había despojado de títulos y barreras. Ahora Carlos quería tener una última conversación con las dos personas que llevaban tanto a su familia como a su corona. No había secretarias privadas en la habitación cuando William y Anne regresaron. Ningún médico estuvo lo suficientemente cerca para escuchar. Charles había pedido que abrieran las cortinas y la pálida luz de la mañana se extendía por el suelo junto a su cama. Por una vez el rey no empezó con instrucciones. Miró a su hijo, luego a su hermana, y admitió que había pasado años creyendo que el deber significaba no permitir nunca que nadie lo viera asustado. Me equivoqué, dijo, y casi me cuesta todo. Charles aceptó lo que se había resistido durante semanas. Ni siquiera la recuperación restablecería el viejo patrón de ceremonias, reuniones y viajes interminables. El monarca aún podría ofrecer asesoramiento y continuidad constitucional, lo que significa que seguiría siendo el jefe de Estado legal y guiaría las decisiones importantes. Pero la carga visible tenía que trasladarse hacia William, ya sea que la familia se sintiera preparada o no. Anne escuchó sin interrumpir. El rey le pidió a su hermana que permaneciera junto a su hijo durante la transición, porque ella poseía la honestidad que él había rechazado a menudo y que William pronto necesitaría. La princesa prometió servir la corona, pero dejó una cosa clara. Antes de títulos, procedimientos y deberes, ella seguía siendo su hermana. William se negó a permitir que el momento se convirtiera en una despedida. Cuando Carlos empezó a hablar como si su reinado ya hubiera terminado, el príncipe lo detuvo. Aceptaría la responsabilidad, pero no convertiría una crisis médica en un funeral antes de que ocurriera la muerte. Su ira ya no procedía de la traición, sino de la esperanza. Charles finalmente se disculpó. A través de la conversación privada documentada más tarde por su secretario, el monarca admitió que había ocultado sus síntomas, porque la disposición de William le asustaba. Ver triunfar a su hijo lo habría llenado de orgullo, pero también habría demostrado que la corona ya no dependía de él. William respondió en voz baja: «Ser necesitado y ser amado no es lo mismo». Las palabras abrieron algo. Carlos acordó autorizar una transferencia a largo plazo de importantes funciones públicas y al mismo tiempo conservar el trono durante la recuperación. El acuerdo evitaría que la monarquía quedara atrapada entre la negación y la sucesión repentina. Anne recibió una última responsabilidad. El rey le pidió que impidiera que las facciones del palacio convirtieran su enfermedad en una lucha entre William y Camilla. Él la aceptó, pero advirtió que la paz requeriría límites, honestidad y decisiones que algunos familiares odiarían. Charles extendió su mano hacia William. Anne colocó la suya debajo de la muñeca de su hermano para sostenerla, y el príncipe cerró ambas manos alrededor de ellos. No se hizo ningún juramento, pero la promesa era clara. El rey dejaría de fingir. El heredero dejaría de temer la responsabilidad. La germana los mantendría unidos. Luego Charles aprobó una segunda declaración nacional. Camilla estaría junto a William y Anne como parte de una familia que acepta el cambio. La promesa privada les dio dirección, pero la decisión aún tenía que sobrevivir a la mirada de millones de personas que esperaban más allá de las puertas de Windsor. Por la tarde, el largo paseo fuera del castillo de Windsor ya no estaba vacío. Las familias llegaron llevando flores. Los veteranos permanecían en silencio bajo los paraguas del regimiento. Un cartel escrito a mano descansaba contra la puerta. «Nos serviste. Ahora deja que ellos te cuiden». En toda Gran Bretaña las emisoras abandonaron los horarios normales, mientras la imagen del anuncio de William y Anne se reproducía repetidamente. Sin embargo, la portada de un periódico captó el sentimiento nacional con más fuerza que cualquier discurso. Una fotografía de Carlos sonriendo junto a las palabras «El rey debe descansar». El palacio emitió su segundo comunicado antes de que comenzaran las transmisiones nocturnas. Charles permanecería bajo supervisión especializada y reduciría permanentemente su carga de trabajo. William asumiría
La principal carga pública y constitucional, es decir, los deberes formales necesarios para mantener a la corona conectada al gobierno y la vida nacional. Anne y otros miembros de la realeza que trabajaban con alto rango lo apoyarían. Las palabras evitaron la abdicación, pero confirmaron que la vieja rutina había terminado. Las emisoras cambiaron rápidamente de tono. El debate se alejó de la sucesión y se acercó al costo humano del deber. Los comentaristas describieron la crisis como el momento en que el rey finalmente aceptó que el servicio no requería destruirse a sí mismo. Charles había pasado años pareciendo confiable. Ahora se pedía al país que aceptara su debilidad sin verla como un fracaso. La simpatía pública conllevaba su propia tensión. Algunos temían que la enfermedad marcara el fin de una era. Otros acogieron con agrado el creciente liderazgo de William, pero se sintieron incómodos al hablar del futuro mientras su padre todavía luchaba por recuperarse. La esperanza y el dolor estaban uno al lado del otro, y ninguno podía silenciar al otro. Camila enfrentó esa emoción directamente. Durante la aparición familiar, la reina mantuvo la vista al frente hasta que un periodista hizo una pregunta sobre Carlos. Ella se detuvo, se volvió y dijo: «Él sabe que el país está a su lado». Su voz se quebró con la última palabra. William colocó una mano firme cerca de su brazo y la guió hacia adentro. Charles observó la reunión a través de una transmisión de televisión en vivo junto a su cama. El rey vio las flores, los mensajes escritos a mano y la creciente multitud más allá de las puertas. Cuando la gente empezó a cantar el himno nacional, pidió que se aumentara el sonido. No dijo nada, pero se le llenaron los ojos de lágrimas. William rechazó cualquier imagen que hiciera que la transición pareciera una victoria. El personal del palacio propuso publicar un retrato formal en solitario del príncipe para mostrar continuidad. Él se negó. En cambio, aprobó una fotografía familiar con Charles, sentado Camilla a su lado, y Anne y William de pie detrás de ellos. El mensaje fue claro. La responsabilidad había cambiado, pero el rey no había sido borrado. A las 6 la larga caminata quedó en silencio. Un niño colocó una rosa blanca cerca de la puerta. Entonces comenzaron los aplausos y se extendieron entre la multitud. A última hora de la noche, el palacio anunció un discurso grabado de Carlos. El país había tenido noticias del heredero y de la princesa real. Ahora escucharía al hombre cuya negativa a detenerse había llevado a la monarquía al borde de una pérdida irreversible. El mensaje grabado del rey. Carlos duró menos de 4 minutos, pero puso fin a la incertidumbre que se había apoderado de la monarquía. Sentado junto a una ventana en Windsor, no ocultó su debilidad ni prometió un retorno imposible. Agradeció al equipo médico que lo salvó, al público que lo esperó y a la familia obligada a cargar con una carga que él se había negado a liberar. Luego miró directamente a la cámara y dijo: «La corona es más fuerte cuando se comparte el deber, se dice la verdad y finalmente se permite que el amor ayude». Charles confirmó que su papel público permanecería permanentemente reducido. El rey continuaría recibiendo informes constitucionales, es decir, las actualizaciones gubernamentales esenciales que un monarca debe revisar, pero William representaría a la corona en la mayoría de los compromisos nacionales e internacionales importantes. El cambio fue permanente. No le quitó el título, pero acabó con la vieja expectativa de que tenía que llevarlo todo solo. La nueva posición de William era igualmente clara. El príncipe no reemplazaba a su padre ni esperaba impacientemente el trono. Se estaba convirtiendo en el guardián activo del reinado, asumiendo sus responsabilidades y al mismo tiempo protegiendo la dignidad de Carlos. La sucesión ya no parecía una contienda entre generaciones, se convirtió en un acto de servicio. William entró después de la grabación y le dijo a Charles que el mensaje sonaba honesto. El rey preguntó si esa honestidad le había hecho parecer débil. Su hijo respondió: «No te parecías a mi padre». Charles sonrió, y la amargura que los había dividido finalmente desapareció. Anne recibió la disculpa que nunca exigió. El monarca agradeció a su hermana por negarse a proteger su orgullo
a costa de su vida. La princesa respondió que volvería a tomar la misma decisión. Luego abrió las cortinas por completo, poniendo fin al vago silencio que había rodeado la crisis. Camilla también aceptó la nueva realidad. La reina ya no luchó por controlar la narrativa sanitaria ni la respuesta de palacio. Permitió que William y Anne lideraran la transición mientras ella permanecía junto a Charles durante la rehabilitación. Su papel se volvió más tranquilo pero también más honesto. Ella eligió el compañerismo sobre la autoridad. La casa real cambió con ellos. Los deberes se compartirían antes. Los consejos médicos ya no podían ignorarse por las apariencias. El secreto ya no se confundiría con la fuerza. Charles finalmente se levantó con ayuda y dio varios pasos cuidadosos hacia la ventana. William permaneció cerca sin alcanzarlo. Anne observaba desde la puerta mientras Camilla esperaba junto a la silla. El rey miró hacia la gente que estaba más allá de las puertas y levantó una mano. La crisis no destruyó su reinado, destruyó su creencia de que tenía que sufrir solo. William ejerció el poder sin crueldad. Anne demostró que la lealtad a veces exige confrontación. Camilla aprendió que el amor puede sobrevivir sin control. Carlos descubrió que liberar la carga no debilitaba la corona. Salvó al hombre que estaba debajo. La monarquía perduró no porque su rey pareciera invencible, sino porque en el momento más peligroso de su vida, su familia finalmente le permitió ser humano. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.